Vamos a hablar de la educación, pero no de la educación técnica, no de esos tecnicismos que sí que nos hacen tener un mayor conocimiento de algunos aspectos técnicos. Vamos a hablar de la educación orientada hacia la crianza. ¿Por qué? Porque para mí la educación es criar a la persona. Llevo 23 años, 24 años de docente enseñando y me doy cuenta de que por mucho tecnicismo que ofrezco, hasta que no les enseño las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia, el alumno no dispone de lo suficiente para poner en práctica aquel conocimiento técnico que adquiere. Por eso que es tan importante escuchar cómo podemos desarrollar ese tipo de normas de comportamiento, normas de convencimiento, normas de convivencia, qué es el sentido común, qué es la moral, qué es la ética, qué es la estética. Vamos a tocar esos temas poco a poco. ¿Cuáles son los fundamentos esenciales de la educación? Si existe el educar, debe existir un fundamento esencial. Si decimos que el biotipo estándar de normalidad de un ser humano es aquel que es incondicional ante el máximo deber necesario, aquel que tiene control de las virtudes, el celo y los instintos, y aquel que de alguna manera dispone de esas normas de comportamiento, a atender, entender y estar atento a las necesidades que ocurren, esas normas de convencimiento, de saber buscar el porqué y el para qué del qué para tener razón justa, o saber inducir o deducir y poder discernir de estas cosas para encontrar esa justicia, esa razón verdadera, esa razón que es constante, inmanente, y normas de convivencia también, saber cómo seducir con afecto al contrario, persuadir con la verdad al que tiene interés o al interés de ser capaz de persuadir con la verdad a aquel que tiene interés en tu conocimiento, ser capaz de motivar con lo ejemplar a aquel que quiere producir algo y que sea un bien común, un bien para todos. Esa similitud debemos establecerla entre profesor y entre aprendiz. Docente y aprendiz son dos extremos de la educación y la similitud es ese conector que une estos dos extremos de la educación. ¿Similitud en qué? Similitud en la materia, similitud en el contenido, similitud en los recursos. Esa similitud entre el maestro y el alumno debe establecerse y se establece mediante la suma de recursos adquiridos en el profesor y la suma de recursos adquiridos por el aprendiz. Es decir, si el profesor, si el docente no tiene recursos educativos, recursos pues de explicar, recursos de conocimientos, recursos de experiencia, recursos de sentimientos. Si no tiene esos recursos, no se los puede transmitir al alumno. El alumno se quedaría esperando el conocimiento, los sentimientos, la experiencia del profesor. Pero si el alumno no tiene interés, de nada sirve que el profesor sea una lumbrera. Un premio Nobel frente a una persona que no tiene interés, bueno, el señor que no tiene interés no lo va a aprender aún estando junto a un premio Nobel. Es decir, el aprendizaje surge del interés del aprendiz por absorber esos recursos que lo transforman en similar con el docente. Y en eso se establece tiempo. Se necesita un proceso de desarrollo de la transmisión de los recursos del docente al aprendiz para que el aprendiz se transforme en similar con el docente. ¿En qué o a qué nos hacemos similares? Nos hacemos similares a nuestra identidad e integridad humana. Eso es la base fundamental de la educación, es precisamente esa. ¿Cuál es la integridad humana? Yo tengo una identidad y todos tenemos una identidad distinta. Eso no me preocupa porque somos todos distintos. Pero ¿cuál es la integridad? ¿Cuál es el humanismo que me hace humano? ¿Y en qué consiste ese humanismo? ¿De qué se compone el humanismo que me realiza humano? ¿Mm? ¿Soy humano por qué? ¿Por haber nacido en una familia? ¿Soy humano por qué? Por tener recursos de identidad, recursos económicos, recursos sociales, recursos... ¿eh? Por eso soy humano. Bueno, ¿cuál es el humanismo que me realiza en mi integridad? Ese humanismo contenido en la naturaleza de nuestra normalidad es lo que nos normaliza con las normas de la naturaleza humana, pero la naturaleza humana tiene sus normas.
Entonces nosotros tenemos que hacernos similares a esas normas de la naturaleza humana. Tenemos que hacernos similares al sentido común, o al sentido común. Y ese sentido común es la suma de conocimientos que son constantes e inmanentes, es decir, que no son variables, sino que son conocimientos, pues, que decimos que son científicos. ¿Por qué? Porque son verdaderos, son constantes, es una cuestión que está ahí siempre, lo podemos reconocer desde Pitágoras hasta hoy en día, tenemos el teorema ahí funcionando. Así es que ese tipo de razones que son constantes conforman el sentido común. Similares en el comportamiento responsable, y esto es muy importante porque si no nos hacemos similares en resolver aquellos deberes máximos necesarios, si no somos capaces de solucionar aquellas necesidades válidas para todos, si no somos capaces de crear ese bien común alrededor nuestro, pues no nos hacemos responsables. Así de simples. ¿En qué o a qué nos hacemos similares? Nos hacemos similares a nuestra identidad e integridad humana, al humanismo contenido en la naturaleza de nuestra normalidad. ¿Cómo es la naturaleza de nuestra identidad íntegra? El humanismo íntegro natural es consecuente con las normas de la naturaleza de la creación. Es principalmente conectivo. El ser humano es conectivo. ¿Por qué? Porque todo en la creación se conecta, todo está conectado con el tiempo, con el espacio, el aire está conectado con la tierra está conectada con el fuego está conectado con el viento está conectado con el agua, todo está conectado, absolutamente todo, y en una perfecta dinámica, en un perfecto orden. Si el cosmos es un orden, existe una ordenanza que lo ordena. Hay que ser un poquito absurdo en pensar que el cosmos es un orden, pero ¿dónde está? No hay ordenanza que lo ordene. Pues si es un orden es porque está ordenado en base a una ordenanza. Esa ordenanza que ordena el cosmos es la conectividad. El humanismo natural normado es conectivo con la necesidad a satisfacer. Conecta necesidad y plenitud. Cada vez que os levantáis de la cama, vais a algún sitio por necesidad. O vais al baño, vais a la cocina, o vais al living, vais a algún sitio por necesidad. La necesidad busca plenitud, ¿eh? Y la necesidad y la plenitud se conectan. Lo mismo pasa con el interés por descubrir y el reconocer convencimiento. El convencimiento se conecta con el interés. Conecta el interés con el convencimiento. Y con la expectación a disfrutar del beneficio de lo realizado se conecta también la pretensión con lo conquistado o la pretensión con lo gozado. Evalúa e indica cómo sería un individuo que responde siempre libre e incondicionalmente a satisfacer las máximas necesidades válidas para todo. A ver, concéntrate en esto. Evalúa e indica cómo sería un individuo, imagínate un individuo, que responde siempre, siempre y en todo, libre e incondicionalmente a satisfacer las máximas necesidades válidas para todo. Este personaje va a estar viviendo, surge algo, lo resuelve, aparece algo, lo restaura, se rompe algo, lo arregla, constantemente en esa dinámica. ¿Cómo sería un individuo que se interesa y responde siempre voluntaria y incondicionalmente al descubrimiento de la máxima razón que justifica el porqué y el para qué del qué? ¿Y cómo sería el individuo que responde siempre libre y voluntariamente al cumplimiento del máximo deber necesario? Piénsalo bien y emite tu sentencia. Dime cómo sería esa persona. Esa persona que responde siempre libre e incondicionalmente a satisfacer las máximas necesidades válidas para todo, que se interesa por comprender la razón justa de todo y que responde siempre con aquel modelo ejemplar o con aquella respuesta que es un modelo a seguir, que es el ejemplo de lo correcto. ¿Cómo sería? Sería un ser de otra galaxia, sí señor. Sería un ser de otra galaxia porque en esta no existe un ser así. Pero dime si no sería un verdadero modelo de humanidad. Ese es el humanismo. A eso le llamamos humanismo, a responder siempre libre e incondicionalmente a satisfacer las máximas necesidades válidas para todo. Ese personaje sería un ser inegoísta, un individuo que se interesa y responde siempre voluntaria e incondicionalmente al descubrimiento de la razón justa, sería un ser inteligente,
Un ser que responde siempre libre y voluntariamente al cumplimiento del máximo deber necesario sería un ser responsable, entonces cumpliría esa cualidad que tiene el ser humano o la naturaleza humana de ser libre, autónomo y responsable. Ese personaje sería libre, autónomo y responsable. ¿Por qué libre? Porque libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, y lo que está haciendo este personaje al responder voluntariamente a satisfacer aquella necesidad válida para todo es obrar en libertad. Este personaje que está buscando la razón justa, lógicamente está obrando también por el bien de todo. Y este personaje que está respondiendo y cumpliendo con el máximo deber necesario, pues lógicamente está siendo responsable. Pero como os decía, este ser es un modelo de otra galaxia, pero sí es el modelo estándar de humanidad. Ese es el ideal esperado. A eso es a lo que esperan los religiosos, los filósofos, los científicos, los políticos. Todos estamos esperando ese Superman, ese superhombre, del que hablaba Nietzsche, pero claro, Nietzsche lo orientó hacia el poder nada más. Pero necesitamos a alguien que, además de poder, sea sensible y sea inteligente. ¿Qué otra cosa tiene que ser, además de ser conectivo? Tiene que ser dual complementario. ¿Por qué? Porque en la naturaleza existen todas las cosas en dualidad complementaria. Tenemos positivo, negativo, tenemos cation y anión, tenemos estambre y pistilo, tenemos macho y hembra, tenemos además eh, hombre, mujer, y la dualidad complementaria existe entre causa y consecuencia, entre el activo y receptivo, acción-reacción, sujeto-objeto, todo existe una dualidad complementaria. El humanismo natural normado es dual complementario, es dual vertical y dual horizontal. Vertical en cuanto a causa y consecuencia porque es originado de un origen, y horizontal, emisor y receptor, porque actúa y crea, realiza. El sujeto que previo a la determinación de obrar medita, piensa y evalúa las consecuencias de su actuar es un sujeto prudente. El individuo que comprueba que su elección beneficia siempre a todo y se determina a cumplirla es un sujeto firme. Y el individuo que supera las frustraciones derivadas de las diferencias o del diferente es un sujeto templado. La prudencia es un derivado de la dualidad causa y consecuencia mediante la dualidad sujeto-objeto, sujeto emisor, objeto realizado. La firmeza es un derivado de la dualidad causa y consecuencia mediante la dualidad sujeto-objeto. Y la templanza es un derivado de la dualidad entre las diferencias y el control de las mismas. Un sujeto empoderado de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza es un modelo estándar de integridad o virtuoso. Analízalo antes analiza lo antes mencionado y emite tu sentencia. Dime si un sujeto empoderado de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza es o no es un modelo estándar de integridad o virtuosismo humano. El sujeto que ejerce el control y dominio sobre los instintos de protección, conservación y reproducción, que controla el miedo, la ansiedad y la angustia, que controla los apetitos alimenticios e hidratantes, ejercicio y descanso, y que controla la lealtad y fidelidad a la dignidad humana, controlando y dominando el instinto reproductor para evitar la violación de los derechos de la mujer y de los hijos, evitando el embarazo no deseado, podemos decir que es un modelo estándar adulto de identidad humana. Vamos a ver si podemos repetir esto un poco porque se dice fácil, pero se comprende de una forma muy difícil. El sujeto empoderado de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, es decir, este sujeto que tiene control y dominio de ser prudente, ser templado y ser firme, y que además ejerce el control y dominio del instinto de protección, del instinto de conservación, del instinto de reproducción, que controla el miedo y la ansiedad y la angustia, del instinto de protección, que controla los apetitos alimenticios, hidratantes y el ejercicio y descanso, del instinto de conservación, y que controla la lealtad y la fidelidad a la dignidad humana, controlando y dominando el instinto reproductor para evitar la violación de los derechos de la mujer, es decir, para evitar la violación de la mujer o de los hijos, evitando también el embarazo no deseado. Este tipo de personas podemos decir que es un modelo estándar adulto de identidad humana. Analiza y emite tu sentencia frente a esto.
El tercer aspecto es el dominio sobre el centro, que también existe en todo lo creado. El humanismo natural normado es dominado por un centro valórico. El cosmos es dominado por un centro. Bueno, ahora resulta que la ciencia nos está contando que a lo mejor el cosmos es una pelota. Bueno, si es una pelota tiene un centro. Si es una galaxia horizontal, plana, también tiene un centro. Si es un sistema como el sistema solar, también tiene un centro. Es decir, en el cosmos existe el centro. La gravedad, por ejemplo. La gravedad te lleva al centro también. Luego, el humanismo natural normado es dominado por un centro valórico. ¿Por qué? Porque cada necesidad busca ser satisfecha y la satisfacción es un valor. Cada interés busca el convencimiento y la convicción es un valor. Cada expectación busca disfrutar del beneficio y el beneficio es un valor. Luego, el centro de toda nuestra actitud, de toda nuestra creatividad, de todo nuestro actuar, el centro es un valor. Cada emprendimiento, cada opción que toma el individuo, cada expectación pretendida por el sujeto está basada y fundamentada por el bienestar, por el disfrute, por el convencimiento, por la satisfacción esperada por el sujeto que lo pretende. En todo se pretende valor, se espera sentir agradado, convencido, satisfecho, beneficiado por lo que se emprende. Analice y verás que toda motivación, interés o deseo está fundamentado en la conquista de un bien. Por eso que la libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada. El centro del actuar es el valor y el valor domina la expectación y el disfrute de la conquista. Domina el interés y el convencimiento de la razón. Domina lo necesario y la satisfacción de lo mismo. El individuo que persigue, pretende o propone el bien común, aquello que satisface, convence y se disfruta, es un modelo estándar de humanismo adulto. Analiza y emite su sentencia sobre esto. Después tenemos el rechazo al desorden, que es otra propiedad natural. En el cosmos existe el rechazo al desorden. Tú pones dos polos positivos juntos y se separan. ¿Por qué? Porque el polo positivo busca a la dualidad complementaria negativa, busca la complementariedad, no busca lo opuesto, no busca quedarse ahí en el aire. No, los dos polos positivos se rechazan porque la finalidad es unirse con el negativo. El humanismo natural normado es contrario al desorden caótico. Por eso el universo se mantiene constante en sus normas, leyes y principios. Si fuese caótico no tendríamos ni normas, ni leyes, ni principios. El individuo normalizado, en consecuencia con el orden cósmico, rechaza el desprecio, rechaza la mitomanía, rechaza la agresión o el daño. Este sujeto contrario o opuesto a los excesos y carencias, opuesto al dolor o al daño y a la mentira o la injusticia y opuesto al resentimiento o al odioso egoísmo, es un modelo de identidad normal. Analízalo y emite tu sentencia. El quinto aspecto de la naturaleza es que en la naturaleza existe todo en procesos en tres etapas. Todo se realiza mediante un proceso en tres etapas. Un inicio, un medio, un término. Un proceso de formación, de crecimiento, de cumplimiento. El humanismo natural normado es producto resultante de un proceso de desarrollo en tres etapas: inicio, medio y término, un periodo de formación, otro de crecimiento y otro de cumplimiento. En el ambiente creado encontramos estas tres etapas o estados. En la distancia existen tiempo, espacio y velocidad. En las sustancias existen sólido, líquido y gaseoso. Existen tres dimensiones: largo, ancho y alto, semilla, planta y fruto, pasado, presente y futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Nada se origina completo. La vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. La vida es en sí un proceso. Cuando comprendemos que la vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, nos estamos dando cuenta de que la vida es simplemente un proceso. Comienza y termina. Los humanos pasamos 40 semanas cumpliendo un periodo ovular, un periodo embrional, un periodo fetal y nacemos. Pasamos por la infancia, la adolescencia y la adultez y morimos. La infancia es el periodo más importante del desarrollo humano. Esos 7 años primeros de la infancia son fundamentales, realmente fundamentales. ¿Por qué? Porque es el periodo de absorción de hábitos de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. El infante necesita afecto vinculante, sinceridad y orientación en analizar, dialogar, discutir y argumentar. Explíquenle a los niños las diferencias entre argumentar, discutir, dialogar, analizar. Explíquenselo, que lo sepan. Necesita rutinas, rutinas de comportamiento, que estén ordenadas en el control y dominio de sus pensamientos, de sus palabras, de sus obras. Indíquenle a los niños ahí, entre 1 y 7 años, no se dice eso que es mentira, di aquello que es verdad, no hagas eso que es una acción irresponsable, cumple con aquello que es responsable, procura
ligarte vincularmente a tus hermanos, a tus amigos, a tus padres, vincúlate con ellos. ¿Por qué? Porque el afecto vincular es lo que te va a crear seguridad y respeto. Todo esto es importante de establecer. El descontrol o dispersión de este periodo trastorna la integridad del adolescente. La carencia de afecto, la carencia de sinceridad y confianza y la carencia de respeto mutuo transforma al niño en salvaje o en un artificio social incorregible. Un infante vinculado, disciplinado, educado en el convencimiento de las razones justas y en el control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos, es un niño normalizado, modelo estándar de infante. Analiza y emite una sentencia sobre esto. La finalidad específica, sexto, la sexta norma de la creación, sexta norma de la totalidad del cosmos, que nos dice que todo ha sido creado con una finalidad específica, no hay nada igual. La igualdad no existe. Hay que dejar a la tendencia de los pensadores socialistas que hablan de la igualdad porque esa igualdad no se llega a establecer. Sí, igualdad de remuneración puedes hacerla, pero igualdad en cuanto a las funciones eh, positivo-negativas, masculino-femeninas, pues no se puede. No se puede porque no somos iguales. Somos únicos. El humanismo natural normado es único y distinto. Todo aquello que es único es determinado con una finalidad específica. Resulta que en la inmensidad del universo no existen absolutamente dos objetos iguales. No existe ningún objeto igual en un momento y lugar igual. No existe la igualdad en el cosmos. No existen dos ojos iguales, dos células iguales. No existen dos átomos iguales. Y eso es porque la naturaleza cósmica origina finalidades específicas. Ahora, si la naturaleza crea finalidades específicas, la naturaleza contiene intención, selección y poder. El ser humano es una finalidad específica en control y dominio no solo de las virtudes del celo y los instintos, es capaz de controlar y dominar la biodiversidad ecológica del planeta, es capaz de corregir los defectos en la cadena trófica, es el máximo depredador, así como también puede transformarse en depredado por su irresponsable ignorancia o ineficiencia. El individuo en control y dominio de las virtudes, el celo, los instintos e incondicional ante la máxima necesidad válida para todo, se establece responsable, autónomo y libre de reclamo, acusación y rechazo. Ese es el modelo estándar de adultez humana. ¿Habéis conocido antes algún modelo estándar de adultez humana? Pues aquí os lo repito. El individuo en control y dominio de las virtudes, en control y dominio del celo, en control y dominio de los instintos e incondicional ante la máxima necesidad válida para todo, se establece responsable, autónomo y libre de reclamo, acusación y rechazo. Ese es el modelo estándar de adultez humana. Esto que os digo es bastante serio. Yo sé que a muchos se os va a pasar de oreja a oreja, pero si queréis realizaros debéis de comprender esto, porque no os vais a realizar siendo médicos o siendo artistas o siendo ricos o siendo pobres, os vais a realizar cuando ejerzáis el control y dominio de las virtudes, del celo y de los instintos y seáis incondicionales ante el máximo deber necesario y de esa forma os establecéis lo que sois. Sois seres libres, autónomos y responsables. De esa manera podéis sentiros realizados mediante el trabajo, mediante la labor que hacéis, aunque seáis presidente de las Naciones Unidas, no sé, presidentes del universo, si no cumplís con esto no sois nadie. Así, os lo digo así de sincera y sencillamente. Analiza y emite tu sentencia. La naturaleza cumple y completa todo lo que realiza. Todo lo realizado por la naturaleza de la creación está completo porque ha sido cumplido. El individuo que se realiza en el control y dominio de su integridad es el modelo estándar de humanismo natural normalizado. Analiza esta sentencia y emite también su sentencia. ¿Cuál es el comportamiento responsable? El comportamiento responsable es el que hemos explicado en estas diapositivas anteriores. Responder libre y voluntariamente al cumplimiento del máximo deber válido o a la máxima necesidad válida para todo. Controlar y dominar las virtudes, hacerle los instintos. Atender, entender y estar atento al máximo deber válido. Seducir con afecto, persuadir con la verdad y motivar con el ejemplo lo correcto. Eso es un comportamiento responsable.
El comportamiento moral, ético y estético. ¿Qué es un comportamiento moral? Moral es todo tipo de pensamiento, palabra y obras sensatas. Pensamientos convincentes, agradables, beneficiosos, imaginativos, ingeniosos, positivos, simpáticos. Palabras acertadas, concisas, sinceras, demostrativas de la realidad, ajustadas a la justicia, que sean justas y razonables. Obras por el bien particular humano, el aseo, o a hacer todo tipo de conductas que te permitan mejorar en el aseo, en la sana alimentación, en el autocontrol emocional, intelectual y motivacional. Todo eso es parte del comportamiento moral. El humanismo natural normado es producto resultante de un proceso de desarrollo moral. Moral es el tipo de comportamiento y convencimiento digno del individuo para realizarse humanamente decente. El aseo, la apariencia, el comportamiento, la calidad humana, aspectos estos derivados de la actitud de atender, entender y estar atentos a lo necesario, lo derivado de seducir con afecto vinculante, de persuadir con la argumentación razonable y de motivar con un comportamiento ejemplar, eso es moral. Fundamentos de la moralidad, atender, entender y estar atentos a lo necesario. Segundo, seducir con afecto vinculante, persuadir con el convencimiento de la verdad y motivar con el ejemplo de lo correcto. Tercero, ser incondicional ante el máximo deber necesario. Hay que controlar el egoísmo, hay que dejar el egoísmo ahí en un rincón y transformarse en libre, autónomo y responsable. Estos tres tipos de actitud generan la actitud moral correcta o la actividad moral correcta, siempre y cuando el individuo ejerza el control y dominio de las virtudes hacia los instintos. Hablar de un comportamiento moral es hablar de un atractivo vinculante, de un sincero interesante, de un responsable motivante. Eso es comportamiento moral. Las interpretaciones de la moralidad son múltiples y diversas, pero los fundamentos de la moral son los que se deben descubrir y compartir para evitar confundir al interés del que honestamente se interesa por aprender. ¿Qué es el comportamiento ético? Ética es el estudio de las relaciones interpersonales, interespecie o interempresa. Ser ético es ser ecuánime, ser ajustado, ser lícito, pretendiendo y defendiendo el bien común, el sentido común y el ideal común humano, así como el ordenamiento de las ordenanzas del orden cósmico mundial o universal. La ética en las relaciones humanas, laborales o sociales exige el respeto mutuo de los máximos valores de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber válido, el respeto a los compromisos, a los acuerdos, a los contratos, el respeto al patrimonio, a los dominios, a las pertenencias de cada uno, la compasión en caso de carencia, la distribución de los excesos, la superación de la avaricia, de la soberbia, de la intolerancia impositiva. El comportamiento ético se desprende del respeto a las pertenencias y a las posesiones de cada uno, respeto al patrimonio establecido por el otro, se desprende de la confiabilidad establecida entre individuos, de la confianza en el convencimiento mutuo, de las razones constantes y en la responsabilidad compartida entre individuos o sociedades laborales o sociales. ¿Qué es comportamiento estético? Estética es el estudio de los procesos de consecución de un bien. La estética se asocia con la belleza, pero el comportamiento estético es el tipo de comportamiento para mejorar la calidad de cualquier producto. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es el tipo de convencimiento mutuo basado en sentencias previas ajustadas del por qué y del para qué del qué. Todo tipo de razones constantes e inmanentes almacenadas en la memoria colectiva decimos que establecen un sentido común compartido. El sentido común de una comunidad difiere de la otra en suma de convencimientos compartidos. Por ejemplo, los cristianos creen en un Dios caballero masculino y con la capacidad de discernir entre el bien y el mal, que premia y que castiga, premia en un paraíso celestial y castiga en un infierno abrasador, de donde se derivan miedos, culpas y castigos, etc. Pero los Vedas, por ejemplo, en la India, no creen en un Dios, creen en el karma, creen en lo que te toca vivir. El sentido común hindú es diferente al sentido común cristiano, independientemente de que en ambos lugares se reconozcan verdades demostradas, razonables o justificativas. La suma de convencimientos compartidos por una agrupación social genera un sentido común. En unos casos se liga con verdades ajustadas y en otros casos se liga con ideales arbitrarios o con ideas arbitrarias. El sentido común de la conectividad es el máximo sentido conectivo. El sentido de la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, el rechazo al desorden, al proceso de desarrollo y a la finalidad específica o al máximo cumplimiento del deber es el sentido máximo posible de tener, puesto que denota el conocimiento de los valores máximos de la creación. El sentido común
se adquiere mediante la comprensión de la razón pura, mediante experiencias constructivas, mediante sensaciones de plenitud. La suma de estos valores aumenta el sentido común. Espero que esta explicación haya sido de vuestro interés. Y como sabéis, yo doy clases de procedimientos técnicos del dibujo a la pintura, y si queréis formar parte del grupo de alumnos que están aprendiendo los procedimientos del arte, os invito a mandar un WhatsApp a este teléfono que os dejo a continuación. Muchas gracias y hasta la próxima.